Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro servicio para alabar al Señor. Amén. Acompáñenme con su Biblia en el Salmo 91. Amén. Ok. La palabra de Dios dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y demostraré mi salvación. Oremos. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Hemos venido, Señor, a exaltar y a levantar tu nombre, Padre, en alto, porque tú te lo mereces. Gracias te damos, bendito Dios, por este día, mi Dios. Gracias por lo que tú haces, porque aquí estamos, mi Señor, no porque nosotros queramos, sino porque tú, Señor, nos has puesto un corazón dispuesto, mi Dios amado, para venir a alabarte y a glorificarte. Recibe la honra, recibe la gloria, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que reciba, Señor, estas alabanzas con agrado, mi Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén. Heridas que
¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por poder estar aquí en esta tarde? Vamos a tomar un tiempo para darle gracias al Señor por las ofrendas para la iglesia. Te damos gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros, porque venimos en agradecimiento, Señor, a traerte, Señor, de todo lo que tú nos das, Padre, porque sabemos, Señor, que todo lo que tenemos proviene de ti, bendito Rey. Tú, Señor, nos das en abundancia, bendito Padre, no nos hace falta nada. Y también te pedimos, bendito Padre, que si alguno de los que estamos aquí o de los que te están viendo, bendito Padre, tiene alguna necesidad, bendito Señor, seas tú también proveyendo, bendito Rey. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, bendito Padre, por nuestros negocios y los ponemos en tus manos, Señor. Sigue tú siendo nuestra provisión y somos nosotros poniendo nuestra confianza en ti, bendito Rey. Te damos con alegría, bendito Padre, en esta tarde. Gracias, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Padre, te traemos las ofrendas, bendito Rey. Pueden pasar. Tomen asiento en lo que las hermanas del coro pasan a sus asientos. Los anuncios de este mes son para el sábado 25 a las 3 de la tarde. Tenemos la conferencia de matrimonios en la otra locación que está ubicada en el 2585 Bronco Street, Las Vegas, Nevada, 89146. Los invitamos, hermanos, que tomen ese tiempo que es muy importante para que puedan ir con sus esposos, sus esposas, para que puedan tomar ese tiempo que es para que tengamos sabiduría en el Señor, para que podamos llevar nuestros matrimonios con la palabra de Dios. Amén. Los miércoles estamos estudiando a las 7 de la tarde lo que son los tópicos de la salvación, y también los domingos a las 7 de la tarde lo que es el estudio del libro de Juan. Sin más demora, le damos el tiempo a la pastora para que traiga la palabra de esta noche. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Amén. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos. Bendecidos, amén. Estamos contentos por estar en la casa del Señor, ¿verdad? Es un privilegio el poder estar en su casa, Sí, amén. adorarle, cantarle, darle a Él toda la gloria, amén. Amén. Hoy en este día me toca predicar de Dios me habla, de su palabra, que es un tópico, pienso que es un tópico muy, muy bonito, porque incluso cuando estudiamos teología, el primer tópico que se estudia en la teología sistemática es la palabra. ¿Por qué? Porque es el medio en el cual conoces a Dios. No hay otra manera de conocer a Dios más íntimamente más que en la palabra de Dios. Amén. Así que este tema es un tema muy importante para nosotros como cristianos, Sí, amén. para poder saber cómo es que Dios nos habla. La clase de hoy se nombra, el título es Dios me habla. Dios me habla. Nosotros todo el tiempo le estamos hablando a Dios, todo el tiempo. Nosotros le hablamos a Dios cuando a veces vamos en el carro y de repente Señor, viene una necesidad y quieres hablarle a Él. Y simplemente, a veces vamos en el carro y simplemente le dices cuánto lo amas. Le dice, el Espíritu Santo trae a tu corazón cuán grande ha sido Él contigo. Y simplemente tú le hablas y tú puedes pasar horas con el Señor hablándole. Y eso es tan bello y tan hermoso, y eso nosotros lo podemos hacer por medio de la oración. Cuando tú le hablas, cuando tú le expresas tu corazón al Señor, es por medio de la oración. Por medio de la oración nosotros le hablamos a Dios. Y muchas veces
Antes nos enseñaban, si quieres que Dios te hable, pues entonces cuando estés orando, cállate. Dura un tiempo así callado y espera que Dios te hable. No es la manera que Dios nos habla. La manera que Dios nos habla es nosotros leyendo su palabra. Cuando tú estás leyendo la Biblia, es Dios hablando a tu corazón. El Espíritu Santo te habla a tu corazón. El Espíritu Santo ilumina tus ojos espirituales. Abre tus ojos espirituales. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios nos habla a nosotros. A través de su palabra. Revelación. Y una cosa es la revelación. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, no hay revelación en nosotros, porque la revelación ya está escrita. Lo que Dios reveló y quiso revelar ya está en la palabra de Dios. Cuando Dios nos abre nuestros ojos espirituales y empiezas a decir, esto no lo había mirado yo así, el Espíritu Santo, eso se llama iluminación. Haz de cuenta que estaba oscuro tus ojos y de repente se iluminaron. Se iluminaron y de esa manera Dios te habla. Cuando ilumina, el Espíritu Santo ilumina tus ojos espirituales y ahora puedes ver. Lo que estaba velado para ti, ahora lo puedes ver. Pero eso se llama iluminación. ¿Qué es revelación? Revelación no es que el hombre encuentra a Dios, sino que Dios encuentra al hombre. Cuando Dios quiere iluminar nuestra vida, cuando Dios quiere darse a conocer a nosotros, a través de su palabra lo hace, pero es Él que nos ilumina a nosotros. No es nosotros buscando la luz, no es nosotros mirando a ver cómo encendemos la luz. Es Él el que nos habla a nosotros. Fíjense, es algo tan bonito. Porque es la manera, si nosotros queremos escuchar realmente la voz de Dios, es a través de su palabra. Yo puedo leer un mensaje, es el más. Podemos predicar el pastor Gerardo, el pastor Gerson y yo el mismo versículo y a cada uno Dios nos da diferente iluminación. Diferente iluminación. Pero cuando Dios se dejó revelar y se reveló a aquellos hombres que escribieron la palabra de Dios, fue Dios el que se dejó ver a través de esos hombres, a través de esos hombres que los guió para escribir cada palabra que está en la palabra de Dios. En la Biblia miramos dos tipos de revelación. Un tipo de revelación, y este se llama la revelación general. La revelación general está, ¿cómo se puede decir? Está dispuesta o abierta para todo hombre. Disponible para todo hombre. Sea cristiano, no sea cristiano, sea hijo de Dios, toda criatura, todo ser humano. La revelación general está dispuesta para que todos lo puedan ver. Incluso dice la palabra de Dios que Dios se dejó mirar por los hombres, se dejó conocer por todos los hombres a través de su creación. A través de su creación. Y dice la Biblia que no hay ningún solo hombre que vaya a tener excusas delante de Dios para decirle, yo no sabía que existes. Ningún hombre va a tener excusa. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a través de su creación. Miramos los cosmos, miramos el universo y miramos todas las cosas que Dios creó y ahí miramos a Dios. Tiene que haber un creador. No pudo haber hecho toda esa hermosura de la nada. Un bebé cuando está dentro de la mamá,
cómo va creciendo, cómo van formándose la nariz, los ojos, el corazón, todo lo de adentro del bebé. Y cuando sale el bebé sale enterito, incluso sabe respirar, saben comer. Dice la palabra de Dios en Salmos, que una de las maneras que Dios se revela al hombre y revela que Él existe es a través de un bebé, de los que maman, dice. ¿Por qué? Porque ¿quién nos enseñó a comer? ¿Quién nos enseñó a respirar? Sino Dios. Dios es el que los enseñó. Dios es el que... ¿Por qué lloran cuando tienen hambre? Es su naturaleza. Pues Dios les puso esa naturaleza porque si no se murieran de hambre. A nosotros, ¿quién nos puso? Hasta el dolor es bueno, ¿no? ¿Quién nos puso el dolor? Porque si no tuviéramos dolor, nos podemos matar y ni sentir nada. Nos muriéramos. Entonces, todo, aún el ser humano, fíjese, Dios se deja revelar y se deja mirar en algo tan grande y tan inmenso como el universo. Yo no sé si usted ha estudiado un poquito o por lo menos ha mirado alguna movie por ahí de las galaxias que hay. Esta galaxia es una de las más chiquitas que hay. Hay otras galaxias que hay soles inmensos, lunas inmensas, planetas inmensas. ¿Y quién las creó? Dios. Hasta en lo más grande se deja ver Dios, tanto en lo más pequeño que es, que de algo tan insignificante crea un ser humano, Dios. Yo no sé si para usted es algo impresionante eso, pero para mí lo es. Es algo impresionante el poder mirar la mano de Dios en su creación. Y ahí se deja ver Dios y está al alcance de todos. Por eso es que el hombre no va a tener excusa cuando esté delante de Dios y le diga a Dios: ¿por qué no creíste en mí? ¿Por qué no viniste a mí? Pero Señor, yo no sabía que existías. ¿Y no mirabas toda la creación? En Romanos dice eso. Si usted quiere investigar más de eso, lea todo Romanos. Pero Dios se dejó ver a través de esa revelación general que es en toda su creación. Dios se revela o se deja ver a los hombres a través de la naturaleza. Imagínense, de los árboles, de los ríos, de las aguas en el mar, que se junta el río y el mar y no se revuelve el agua dulce con el agua sal. ¿Quién hace eso? Cuando Dios le dijo al mar, no sé si usted ha estado enfrente del mar, que es tan bravo el mar, y cuando Dios le dijo al mar: hasta aquí vas a llegar y no pasas, y el mar le hace caso, hasta que Dios le dice: bueno, te doy permiso ahorita, échale. Y se sale, le da vuelo al mar, ¿verdad? Pero hasta en eso miramos que hay un Dios, que hay un Dios. Por medio de esta revelación sabemos que Dios existe. Por eso les digo, nadie puede decir que Dios no existe, porque Él se dejó ver por medio de su creación. Por medio de esta revelación natural podemos mirar que hay un creador. Nadie puede negar que hay un creador. Alguien que diseñó todo. Yo a veces voy a la montaña a orar y cuando hay nieve le digo: Señor, ahora te plació ponerle algo blanco a las montañas, dibujar las montañas con blanco. Algo tan impresionante que Dios lo hace. Es un diseñador especial. Dios diseñó todo. Por medio de esto sabemos que hay un Dios, que hay un creador, y también sabemos que hay un sustentador, quien sustenta todas las cosas, quien sustenta y detiene la tierra donde no tiene nada abajo. Solamente Dios. Sabemos que hay un sustentador, no nada más un creador, sino el que sustenta todas las cosas, el que las mantiene así como Él las creó. Se hace conocer
por medio de la naturaleza al hombre, pero esta revelación es de lejos. El hombre lo conoce, sí hay un Dios allá, creó todo eso, me creó a mí, sí, pero no hay una relación con Él. El hombre, toda la humanidad conoce a Dios. Dice la Biblia, por tanto, ustedes me conocieron y no me dieron honra. Está hablando a la gente que no quiere nada de Dios, porque lo conocen, porque se les reveló a través de la naturaleza. Pero no tienen una relación con Él, no hablan con Él. Y aunque hablen, Dios no los escucha. Pero en la otra revelación especial, esa revelación especial que Dios le dio a esos hombres para escribir la palabra de Dios, esa revelación, que ahorita cuando nosotros leemos su palabra, nos ilumina a nosotros, nos da vida a nosotros, y a través de la palabra de Dios es de la única manera, de esa revelación especial que Dios tiene para nosotros, sus hijos, es de la única manera en que podemos tener una relación íntima con Dios. Amén. Revelación especial, Dios se la revela o se deja ver a los hombres a través de su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una intimidad con Dios y realmente sentirlo? Yo no sé si tú miras y dices, ay, en veces hablan de Dios como que es bien íntimo, como, ay, Señor, me hablaste, ay, Señor, sentí tu Santo Espíritu, yo te sentí hoy, y en veces estás llorando en su presencia solamente porque estás sintiendo su presencia. Y alguien que no conoce a Dios íntimamente puede decir, ¿de qué está hablando esta persona? Pero sin embargo Dios quiere revelarse de esa manera a todo ser humano. Quiere que todos vengan y tengan ese conocimiento de Él, ese conocimiento especial. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la palabra. Porque para que conozcan a Dios tiene que haber predicación de la palabra de Dios. Tiene que haber lectura de la palabra de Dios. ¿Te interesa conocer a Dios a ti? ¿Te interesa conocerlo íntimamente a Dios? De la única manera que lo vas a poder conocer es a través de la palabra de Dios. Está ahí. Mucha gente tiene hasta 10 Biblias. Es más, ahorita podemos descargar todas las versiones si queremos. El que no está conociendo a Dios ahorita es porque no quiere. Porque no tiene el interés de conocerlo. Porque no le dedica ni 5 minutos a la lectura de la palabra de Dios. Y eso simplemente es porque no quieren. No les interesa conocerlo. Porque Dios ya se dejó ver. Y solamente íntimamente va a ser a través de su palabra. Lo puedes conocer personalmente a través de la palabra. Sabes que Él quiere tener una relación contigo. ¿Y sabes cómo sabes eso? A través de su palabra. Sabes que Él dio su vida por ti para que tú pudieras tener una relación con Él a través de su palabra. Sabes que hay algo que te separa de Él y eso es el pecado. ¿Y cómo lo sabes? A través de su palabra. ¿Cómo sabes cómo se puede quitar esa barrera entre tú y Dios? A través de su palabra. Todo es a través de su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Puedes saber el problema del hombre que lo separa de Dios. ¿Y cuál es ese problema? El pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Sabes que el hombre tiene necesidad de Dios porque ahí en la Biblia lo dice. Dios nos creó a todo ser humano con una necesidad de Él. Mucha gente en estos tiempos, yo no sé si está de moda o no sé qué es lo que ha pasado, pero antes no se escuchaba tanto la depresión. Pero hay mucha gente en depresión.
Muchísima gente en depresión, en ansiedad y en que no saben qué va a pasar en todo esto. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Porque no vienen a esa necesidad que tienen. Ahí está, y por eso está la depresión, porque hay una necesidad de Dios, y Dios a través de eso les dice: ven a mí, yo te voy a sacar de ahí, yo te quiero sacar de ahí, yo quiero darte esa vida eterna donde ya no vas a sentir depresión, donde ya no vas a sentir esa angustia, porque ya no vas a estar solo, vas a tenerme a mí contigo. Y no venimos a Él. También su palabra nos revela la solución, y la solución es Cristo. Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que venga a Él, todo aquel que crea en el Hijo de Dios, que murió, que resucitó al tercer día y que ascendió al cielo, y solamente a través de la sangre de Él que derramó en la cruz del Calvario puede haber esa cercanía al Padre. ¿Y quién nos lo enseña? Su palabra. Si se fijan qué tan hermosa es su palabra, qué tan bella es su palabra, qué tan importante para nosotros es su palabra. Es algo, dice, es como una persona que encontró un tesoro tan valioso, que ya no le importa su vida, vende todo lo que tiene. ¿Y por qué? Para tener ese tesoro. Su palabra es ese tesoro. Es un tesoro para nosotros. Es lamentable que ahorita no miremos la palabra de Dios como un tesoro. La miramos como un carbón que está ahí arrumbado, como una piedra que no tiene valor. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16. Y les dejo esto. Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios quiere ser tu Dios. Quiere que lo valores y que valores su palabra y que tengas a la palabra de Dios como la autoridad, porque es la voz de Dios hablándote. Ese libro tan grueso que miras es la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vuelvo a leer este versículo. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que es la palabra de Dios. Hay una diferencia entre ese libro y cualquier otro libro. Hay miles y miles de libros, pero la palabra de Dios es diferente. Es diferente. Cada hijo de Dios puede leer la Biblia en el mismo lugar, el mismo versículo, y Dios nos habla en diferente manera. Y Dios nos cambia en diferente manera. Y Dios nos transforma a través de esa palabra que está ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios, aunque miramos puras letras, es viva. Trae vida. La palabra de Dios trae vida. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Este versículo que acabamos de leer lo dice. Toda la Biblia o toda la escritura, toda, no quitando nada, hasta el libro de Cantares, hasta el libro, ¿cuál es el libro raro que se les hace a ustedes? Lamentaciones. ¿Por qué llora tanto Jeremías? Ruth, ¿qué tiene que ver Ruth ahí? Jueces, tiene unas historias, Jueces, que dices, oh,
Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿No le ha pasado cuando pasa por ahí y dices, híjole, ¿qué pasó aquí? Pero toda, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, 19, se me hace que es el último versículo, hasta eso, toda es inspirada por Dios. Dios la dio. Dios nos habló y habló a la humanidad a través de toda la palabra de Dios. Toda la escritura quiere decir que no hay nada que está en esa palabra que quede fuera. Que diga, oh, esto no es tanto de Dios, eso no lo habló Dios. No, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Inspirada. La palabra inspirada quiere decir exhalada, que salió de la boca. Exhalada por Dios o soplada por Dios. Soplada por Dios. Cada palabra, desde Génesis. ¿Quién escribió Génesis? ¿Alguien sabe? Moisés. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Éxodos, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, que es el Pentateuco, lo escribió Moisés. Fueron como 1600 años antes de Cristo. Y a Moisés Dios lo inspiró, lo dirigió, lo orquestó, lo llevó en donde tenía que ir para que escribiera lo que Dios quería que escribiera. Después de 500 años después, puede haber sido que llegó David, no estoy diciendo exactamente, pero después de muchos años, después que ya no existía Moisés, llega otro personaje y Dios lo dirigió, Dios lo orquestó, Dios le llevó en la vida para que escribiera lo que tenía que escribir, lo que Dios quería que estuviera escrito y que estuviera ahí en la palabra. Después, otros 1000 años más, en Malaquías, Jesús, Mateo, toda la vida de Jesús que la escribieron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de tantos años, después de Moisés, ahí estaba otra vez Dios, llevando a estos personajes que vivieron cerca de Jesús, a Mateo y a Juan, vivieron tan cerca de Jesús que pudieron escribir, y Juan en todos sus libros dice, y esto escribo porque yo lo vi. Soy testigo ocular de que esto pasó. Dios llevó a Juan exactamente donde lo tenía que llevar, en la situación donde te lo tenía que llevar, y orquestó lo dirigió toda su vida para que escribiera lo que Dios quería que escribiera. No escribieron nada que Dios no quisiera que estuviera ahí. Como hombres tenían muchos otros pensamientos, pero sin embargo Dios dijo, esto es lo que quiero que escribas, y escribieron lo que Dios quiso. Dios los guió, Dios los dirigió. Dios preparó a los autores para que registraran exactamente lo que Dios quiso que quedara escrito. Por consecuencia, la Biblia no tiene error. ¿Por qué? Cuando dicen, alguien viene, una persona que no es cristiana, y te dicen, la Biblia está llena de errores. La Biblia está llena de errores. La Biblia está, no, hay muchos que se contradicen. Y hay muchos que dicen una cosa y luego dicen otra. Pero ¿por qué no puede tener error la palabra de Dios? Porque fue Dios quien la inspiró. El autor de la palabra de Dios fue Dios mismo. Y por eso es que tiene el poder para hablarnos después de más de 2000 años que fue escrita, 3000 años que fue escrita.
todavía tiene el mismo poder. Porque Dios la escribió. Usó personas comunes y corrientes, como hasta un pastor, hasta como un rey, hasta como profetas, hasta como que los que labraban el campo. Dios usó sacerdotes, y Dios usó profetas, y Dios usó al que quiso usar. Amén. Por consiguiente, la Biblia no tiene error, porque Dios la habló, Dios la sopló, Dios la dirigió y Dios la exhaló. La Biblia, como les decía hace un rato, es muy diferente, completamente diferente a otros libros. Otros libros. ¿Por qué? Porque la Biblia es viva y eficaz. ¿Y sabe qué hace la Biblia? Corta, te traspasa. Y no nada más este corazón, el alma, los tuétanos, dice. Cuando habla de todo esto, ¿sabes qué está hablando? De todo tu ser interior. El alma y el espíritu son la misma cosa, que es el hombre interior. Es de lo que está hablando. Tu hombre interior es lo que está traspasando la palabra de Dios, porque cuando la Biblia se hable, aunque uno diga yo no creo en eso, te queda la espinita, porque el Espíritu Santo ahí ya la puso y te queda, ¿será que sí es cierto? ¿Será que es cierto? Hay gente que les predica la palabra de Dios y no te debaten y te dicen y cuando nosotros le predicamos la palabra de Dios a uno de mis hermanos que era drogadicto desde que tenía 8 años y toda su vida fue drogadicto, y le predicamos la palabra de Dios, se ponía tan ira yo, y traía un tatuaje de la Virgen de Guadalupe aquí en el pecho, aquí está mi Virgen, y nos peleaba bien feo, pero se le quedó esa espinita. Y cuando estaba en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, ahí Dios le habló. ¿Por qué? Porque esa espinita se le quedó. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Lo espero. Hebreos 4:12. Muchos saben este versículo de memoria. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne, fíjese, hasta los pensamientos más oscuros que tenemos. Hasta ahí llega. Y las intenciones del corazón. No sé si usted ha sentido en veces, yo no tengo ese problema. Están predicando y yo. Y cuando te entras, sí, estoy mal en esto. Porque el Espíritu usó la palabra para indagar dentro de tu corazón y saber que las intenciones que tú hacías no eran buenas. Hasta dentro de todo tu ser, Dios penetra con la palabra. Fíjese, usted sabía que el arma que el Espíritu Santo usa es la palabra de Dios. El Espíritu hace lo que hacen las personas, pero tiene que usar la palabra de Dios. Tiene que usar la palabra de Dios para hacer el trabajo que tiene que hacer en cada una de las personas. Y yo no sé usted, pero sigue trabajando en mi vida y sigue trabajando en la vida de cada hijo de Dios. Porque aunque en veces sentimos como que ya la tenemos hecha, encontramos cada día que todavía fallamos en otras áreas.
¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? De la Biblia. Fíjese, le voy a dar por lo menos 4 cosas que hace la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios. Primera cosa, alimenta. Alimenta. Esa palabra, por muchas letras que usted mire y usted diga, cuando la leo me quedo dormida, está alimentando su espíritu. Y si usted no alimenta su espíritu, se va a morir. ¿No le debe comer a un bebé? Se va a morir. Alimenta. La otra cosa que hace la palabra de Dios, guía. Te va guiando en tu vida. Mira, no te vayas por ahí, vente por acá. Mira, no, estás mal acá, vente para acá. Te va guiando, te va guiando. Que en veces no le hacemos caso y ya vamos para acá. Está como cuando no le hacemos caso al GPS, ya vamos para allá. Ay, ¿por qué se acabó la calle? Pues el GPS no te mandó por ahí. Guía la palabra. Fíjese, si no estamos alimentándonos, si no estamos leyendo la palabra, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos yendo donde queremos ir. Guía. Otra cosa que hace, nos ayuda a no pecar. Nos ayuda a vencer el pecado. Ahí está el pecado y la palabra de Dios, ay, dice que esto es pecado, yo no sabía. Pues la palabra de Dios te dice, no te vayas para allá porque eso es pecado. Peligro, pecado. Y si eres sabio y escuchas a Dios porque te está hablando, le haces caso y no vas para allá. Y aunque vayas, tú vas a saber que Dios te dijo que no fueras, pero ya caíste porque tú quisiste. Pero te ayuda la palabra de Dios a no pecar. También te ayuda a crecer. Creces. Una persona me dijo una vez, yo le decía, lee la Biblia, aunque no la entiendas, léela, lee, pero lee todo el libro completo. Agárrate Mateo, léelo todo. Agárrate Juan, léelo todo. Agárrate Hechos, léelo todo. Y me decía, pero nada más con esto. Sí, nada más con eso. A veces dices, pero son puras historias, pues de esas. El Espíritu Santo hace obras maravillosas con esa palabra. Con esa palabra que es viva y eficaz. Vamos a estudiar un poquito cada una de estas. Alimenta. La primera, que es Primera de Pedro 2:2. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, fíjese lo que nos dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Saben cuál es esa leche no adulterada? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, Dios la usa para que tú vayas creciendo espiritualmente. Hay muchos cristianos que son verdaderamente cristianos, que sí son hijos de Dios, que sí ha habido un nuevo nacimiento en sus vidas, pero sin embargo los vemos estancados, los vemos actuando como niños, los vemos actuando como un recién convertido. ¿Y por qué? Porque no han crecido a pesar que tienen años y años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no se han alimentado con la palabra. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables para alimentar nuestro espíritu, nuestro hombre interior, lo de adentro de nosotros. Y no hay otra comida que puedas darle a tu espíritu más que la palabra de Dios. La palabra.
devórate la palabra, cómete la palabra, cómete, desea la palabra. No sé si, yo ahorita tengo mi nietecita ahí en la casa y no sé si ustedes han mirado un bebé, que yo sé que sí, porque muchos hemos tenido babies, cómo buscan la leche, con desesperación. Ya llevan 2 horas, 3 horas sin comer y no los vas a parar, no van a parar de llorar si no les das leche. De esa manera es como tú y yo debemos de anhelar la leche, la palabra de Dios. Que estás en el trabajo, ya quiero llegar a mi casa para leer lo que quiero leer la palabra. Tengo hambre de la palabra. ¡Hambre! En uno de los salmos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, llora por agua el ciervo. Nosotros debemos de anhelar así la palabra, anhelar la palabra de Dios, que va a ser la única que nos va a cambiar. ¿Quiere cambiar, hermano? ¿Cuántos de aquí hemos estado luchando por años con la misma cosa? ¿Quieres cambiar? No vas a cambiar si no te alimentas de la palabra. La palabra de Dios es la que el Espíritu va a usar para cambiar tu vida, para transformar tu vida. Es la palabra de Dios la que va a usar. Si aún no eres hijo de Dios, si aún no eres cristiano, es la que Dios, el Espíritu Santo, va a usar para traer salvación a tu vida. Y Dios usa la palabra de Dios para santificar al Hijo de Dios. No hay otra. La palabra de Dios es el alimento para el hombre interior. Segunda cosa que hace la palabra de Dios es guiar. La Biblia se compara a sí misma como una lámpara que alumbra el camino del hombre. De esa manera, en un lugar oscuro, este mundo es oscuro, hermano. Este mundo así está en tinieblas. Y lo único que está alumbrando al cristiano, al Hijo de Dios, es la palabra de Dios. En un lugar tan oscuro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese camino que está tan oscuro tiene que ser alumbrado con esa lámpara que es la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105, no lo busquen, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que la palabra de Dios debe hacer en tu vida. ¿Y quién no necesita una lámpara en este mundo? Todos necesitamos. Y si nosotros andamos en tinieblas junto con el mundo, es por negligencia, porque no estás agarrando la lámpara que puede alumbrar tu camino. Tercera cosa que hace la palabra del Señor es ayuda a no pecar. Ayuda a no pecar. Atesoramos la palabra de Dios. Atesoremos la palabra, veámoslo como nuestra máxima autoridad, como un tesoro que cuidamos y valoramos por sobre todo. Yo no sé si ha escuchado usted las persecuciones que se hacían después de Cristo, y no nada más las que quedaron marcadas en la Biblia, sino en la historia, a través de la historia. Los romanos persiguieron a la iglesia por tanto tiempo y los mataban por ser cristianos. Después, cuando la iglesia se corrompió y empezó a hacer una moda y se hicieron católicos, después era tanta la moda que nada más por no ser cristianos o no ser católicos ya en ese tiempo, la iglesia misma mataba al que no quería ser cristiano, al que no quería venir a proferir su misma religión, que era el catolicismo. Pero cuando hubo hombres que se les abrió la palabra, porque era prohibido leer la palabra de Dios, cuando se les abrió la palabra, leyeron la palabra y Dios iluminó sus ojos y miraron que el catolicismo era algo tan erróneo, algo tan en contra de la palabra de Dios, y ellos empezaron a seguir a Cristo, los mataban por leer la palabra de Dios.
Los mismos católicos contrataban a gente que mataba y los mataban por ser cristianos. Estos cristianos que eran perseguidos deseaban una hoja de la palabra, tan solo una hoja. Anhelaban la palabra, anhelaban leer lo que tú y yo tenemos en las manos. Y ahorita, por tantas Biblias que hay, no leemos la palabra. Gente, hermano, yo no sé si usted sabe esto, pero gente dio su vida para traducir la palabra de Dios al español. Reina y Valera dieron su vida por escribir la palabra, traducir la palabra de Dios en español. Wycliffe dio su vida por traducir la palabra de Dios en inglés, porque solamente estaba en el idioma latín. Y nosotros despreciamos la palabra muchas veces. Hay tantas ayudas, tantos planes. Lee la Biblia en un año. Mira, lee la Biblia acá. Mira, léela de esta manera. Mira, léela de la otra manera. Mira, léela por aquí. Ya, nada más léela. No importa cómo la leas, pero léela. No despreciamos la Biblia. ¿Sabe? No sé si usted sabe esto, pero la Biblia tiene los mismos atributos que Dios. Es la misma palabra de Dios, es Dios mismo hablando en esa palabra. La palabra de Dios es pura. Hermano, amemos la palabra, comamos la palabra, devorémonos la palabra, anhelémosla. Aquí es lo que nos está diciendo: anhela la palabra como esos niños que están desesperados por leche. Anhela así la palabra. Si tú desprecias la palabra, estás pecando contra Dios, porque sabes una cosa, estás despreciando el alimento que Dios te está dando. Le estás diciendo a Dios: no quiero, Señor, no quiero luz a mi camino, no quiero comida a mi ser interior, no me importa no pecar contra ti. Hace poquito le dije a una persona, viene y se me acerca a pedirme un consejo, y le digo: bueno, es que mira, la palabra de Dios dice. A mí qué me importa la palabra. Están ofendiendo a Dios. Si a ti no te importa lo que dice la palabra de Dios, estás ofendiendo a Dios. Ten cuidado. Ten cuidado de despreciarla, y aún al no leerla, a lo mejor tú no dices: no me importa lo que dice la Biblia, pero con tus hechos lo dices porque no la lees. La estás despreciando. Estás diciendo: no me importa lo que dice ahí, estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado, Señor. Yo no puedo, yo no tengo tiempo para eso. ¿Qué es más importante que tu ser interior? ¿Qué es más importante que la vida eterna? El ser interior es el que se va a ir al infierno o al cielo. Si tú no lo estás alimentando, no te estás apartando para Dios. Cuando dice este punto, la palabra te ayuda a no pecar. ¿Sabes qué te está diciendo a ti que eres cristiano? Te está ayudando a santificarte, a apartarte del pecado. Y si eso no es tu anhelo, ten cuidado, porque a lo mejor ni cristiano eres. A lo mejor ni hijo de Dios eres, porque si no anhelas el apartarte del pecado, es porque hay algo mal en ti. Acepta a Cristo, necesitas a Cristo, porque solamente el que tiene a Cristo anhela la palabra. Una persona que está muerta espiritualmente no tiene hambre, porque está muerto. Y aún así, solamente a través de la predicación de la palabra puede revivir.
Dice Salmos 119:11. Salmos 119:11. Fíjese cómo expresa este salmista este versículo. Salmo 119, todo Salmo 119 es el más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia. Y este salmo, ¿sabe de qué habla? Tiene 176 versículos. Y nada más 5 versículos de todos estos 176 no habla de la Biblia. No habla de su misma palabra, de la misma palabra. Dice este Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda la palabra en tu corazón para que no peques contra Dios. Si tú ya no quieres ofender a Dios en tu vida, guarda la palabra. No hay otra manera que te puedas apartar del pecado si tú no atesoras la palabra como un tesoro en tu corazón. Y la cuarta cosa es, la palabra de Dios ayuda a crecer, a madurar, a perfeccionar. Dios nos empieza a perfeccionar, a hacernos como Cristo. Una persona que descuida la lectura diaria de la Biblia no crece, se queda estancada, se queda igual. Y vamos al versículo que empezamos, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Fíjese lo que dice. ¿Para qué sirve la palabra? En el versículo 17 lo vamos a ver. 2 de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Lo tiene? Amén. Dice: toda la escritura, si puede leerlo conmigo en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. El 17 dice: para que el hombre sea perfecto y está preparado para toda buena obra. ¿Quiere hacer lo bueno? ¿Está cansado de hacer lo malo? ¿Está cansado de fallarle a Dios? La palabra de Dios te va a instruir de tal manera que te va a preparar para toda buena obra, hasta que seas perfecto. ¿Y sabes cuándo vas a ser perfecto? Hasta que te mueras, hasta que te vayas con Él. Hasta ese día va a dejar la palabra de Dios de trabajar en ti. Fíjese lo que hace la Biblia. La Biblia nos reprende, nos dice en dónde estamos mal. Ese es un trabajo de la palabra de Dios. Nos reprende. La Biblia es tan bonita cuando te reprende y te regaña. La Biblia es completamente suficiente para orientarte en toda nuestra vida cristiana, para llevarte a hacer lo bueno y alejarte de lo malo. ¿Cuál es el contenido de la palabra de Dios? Se los voy a dar bien rápido. La palabra de Dios, la Biblia, el libro de la Biblia, contiene 2 secciones. Una sección se llama el Antiguo Testamento y la otra sección se llama el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. La ley está de Génesis a Deuteronomio, la historia está de Josué a Esther, la poesía está de Job a Cantares y la profecía está de Isaías a Malaquías. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. La vida de Cristo son los 4 primeros libros, que son los evangelios. El crecimiento de la iglesia está en el libro de Hechos. Las enseñanzas están en las epístolas o las cartas. Y la profecía está en Apocalipsis. Eso es lo que es la Biblia.
La Biblia está completa para nuestras vidas. Tiene todo ahí, todo. ¿Cómo podemos sacar provecho de la Biblia? Escuchándola, estudiándola, meditando en ella, memorizándola y obedeciéndola. Escucharla. ¿Cómo escuchamos la Biblia? Congregándonos. No nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Reunámonos y escuchemos la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes del servicio es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se da, que ustedes y yo estemos atentos a ella, atentos a la palabra de Dios. Estos versículos que voy a dar ahorita los voy a dar rápidamente para que no los busque. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Debemos de congregarnos en la iglesia donde enseñan fielmente la palabra de Dios, y de esa manera escuchamos la palabra de Dios. ¿Es importante venir a la iglesia? Sí, porque ahí vas a escuchar la palabra de Dios. Es importante tener un pastor que te esté alimentando y que tú estés seguro que la palabra que te van a dar es una palabra buena, una palabra pura, una palabra que te va a alimentar y no basura, no chatarra, no comida chatarra, sino una palabra que te va a nutrir. Y el pastor, ese es el trabajo del pastor. También otra cosa que debemos de hacer es estudiar la palabra de Dios. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Estudiar no solo es creer lo que nos dicen en el púlpito. Ya no estamos para eso, hermanos. Ya no estamos. Un tiempo la iglesia estaba como dormida. Ahorita ya no estamos para eso. Tenemos que asegurarnos que la Biblia, como los de Berea, ¿verdad? Que dice que cuando les llevó Pablo el Evangelio, en Hechos 17:10, dice que les llevó a Pablo el Evangelio, y cuando se los lleva, el Evangelio ya eran judíos ellos sabían el Antiguo Testamento. Y cuando les lleva el Evangelio dice: espérate, deja asegurarme a ver si es que, ¿cuál cita dijiste? Ah, sí dice. Si está en la Biblia. Así debemos de ser usted y yo. Estudiar tan diligentemente la palabra que nos aseguremos que lo que están predicando en un púlpito sea cierto. Amén. Y que no nos están mintiendo. Sí, amén. Otra cosa que debemos de hacer en la palabra es meditar en ella, tenerla aquí en la mente, saber que lo que escuchaste, medita en lo que escuchaste el domingo, medita en lo que escuchaste el miércoles, medita en lo que leíste en el día, medita en la palabra de Dios, que tu mente esté ocupada en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te salga bien todo? Si no hay luz en tu vida, no te va a salir, porque vas a las oscuras. Medita en la palabra, piensa en la palabra, piensa en lo que dice la Biblia, en lo que te habló Dios. Porque es la palabra de Dios que vienes a escuchar, la voz de Dios que vienes a escuchar. Hoy Dios me habló en esto. Y a cada uno Dios nos habla de diferente manera, porque el Espíritu Santo entra la palabra en cada uno en lo que necesitamos. Otra de las cosas que debemos de hacer con la palabra es memorizarla. Memorizarla. Y todos, no hay ninguno que diga: ay, yo soy bien malo para memorizar. Todos decimos y tenemos la misma excusa. Nadie puede decir: oh, yo soy bien bueno. ¿Saben por qué tenemos esa excusa? Porque no queremos hacerlo. ¿Cómo vas a descubrir si puedes o no? Haciéndolo. Si tú no te expones a eso, ¿cómo vas a saber si eres bueno o no? Si no intentas.
Memoriza versículos bíblicos. Pon la palabra en tu mente. Ponla aquí en tu mente. Y si tú te aprendes bien los versículos bíblicos, no se te van a olvidar. Memoriza la palabra. Memoriza. Voy a memorizar esta palabra. Un versículo. Por lo menos, más o menos, vas a saber que hay, que no te van a mentir. Ya sabes que ahí está. Nos ayuda, fíjese, dice la Biblia, todo argumento, nosotros tenemos que derribar todo argumento, toda cosa que se levanta en la mente que es contrario a la palabra. ¿Y cómo lo vamos a derribar esos pensamientos y esos argumentos que están en contra de la palabra? Con la palabra. Porque si no te sabes la palabra, no sabes si es cierto o no. Dice, llevando cautivo tu mente a la obediencia de Cristo. Es de la única manera que vamos a derribar todo argumento. Entonces, llena esa mente de la palabra. ¿Batallas en algo en tu vida? Memoriza la palabra. Llena tu mente. ¿Por qué? Porque, hermano, las tentaciones aquí están. Si tu mente está abierta para lo que sea lo que quiera pensar, va a pensar en todo, menos en la palabra, porque es espiritual esto. Hermano, todo lo espiritual es difícil. Todo lo espiritual es difícil. La palabra es difícil. ¿Te vas a leer la palabra? Ay, casi ni miro. Ay, no tengo tiempo. Ay, me quedo dormido. Ay, la verdad ni entiendo. Ay, y toda tanta excusa que tenemos. Pero ¿sabes por qué? ¿Es difícil para todos? Para todos es difícil. Para el pastor es difícil, es difícil. Si decimos que es fácil, es mentira. Porque es espiritual. El diablo no quiere que tú leas la Biblia. Nos quiere tener dormiditos, peleando con todo el mundo. Ir así, échale, sigue adelante. Tú así vas bien. Y sin embargo, llega la palabra, estás mal. Y ahí es donde va a cambiar la vida. Pero llena tu mente de la palabra de Dios. La última cosa es obedece la palabra. Vaya conmigo a Santiago 1. Santiago 1. Santiago 1:22 dice la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si nosotros solamente oímos la palabra, hay una hermana que tiene un dicho que dice que es como los venados que se les atraviesa una lanza por la oreja y que le entra por una y le sale por la otra. Y muchas veces así estamos nosotros. Se nos olvidó. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y los que nada más escuchan, dice que se engañan a ustedes mismos, a vosotros mismos. Nos estamos engañando porque sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo. Fíjese lo que hizo Esdras para terminar. Esdras 7. Esdras fue el sacerdote que llegó al nuevo templo, la nueva cuando restauraron los muros después de Babilonia, cuando regresaron del cautiverio de Babilonia. Llegó Esdras y leyó la ley, pero él dijo esto, dice porque perdón, ¿cuál capítulo? Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, o sea, inquirirla, agarrarla. Nosotros cuando leemos la Biblia la estamos inquiriendo, la estamos agarrando.
inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras hizo 3 cosas. La tomó, la agarró, la inquirió, la cumplió, o sea, la vivió y la enseñó. Y eso no nada más es para los pastores. Cada uno de nosotros, cada uno del cristiano verdadero tiene que hacer esto. Tiene que inquirir, tomar, agarrar, leer, devorar, alimentarte de la palabra de Dios para cumplirla, para hacerla, para llevarla en tu vida, para aplicarla a tu vida y vivirla todos los días y para enseñarla. Todos es nuestra responsabilidad. Los que tenemos hijos tenemos la responsabilidad de enseñarles. No es nada más ni siquiera para ti mismo. Tienes que enseñarle a tus hijos, enseñarle al que está alrededor de ti, enseñar a la esposa. ¿Saben que dice la Biblia que el esposo lava a la esposa con la palabra? Esposo, necesitas aprender la palabra para ayudar a tu esposa. Esposa, necesitas aprender la palabra para ayudar a tu esposo. A los familiares, a los conocidos, para llevar el evangelio a aquel que está perdido. Necesitamos la palabra de Dios. Comamos la palabra, anhelemos la palabra, porque es de la única manera que vamos a crecer y vamos camino a la vida eterna, hermano, hermana. Esta vida se va a acabar, pero tú no puedes querer ir a una eternidad en pecado, viviendo como quieres. Nuestra vida cristiana debe de ser una vida en santidad, cada día mejor y mejor para buenas obras. Dice la palabra de Dios que Dios nos capacita, la palabra de Dios nos capacita para hacer las buenas obras, para poder apartarnos del pecado y agradar a Dios. Vayamos caminando en ese camino que va para la vida eterna, pero vayamos correctamente, no vayamos en tinieblas. Cierra sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Señor, mis hermanos y yo aquí estamos. Tú conoces el corazón de cada hermano, cada hermano. Señor, tu palabra fue expuesta. Señor, tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, es suficiente para traspasar aún nuestros pensamientos. Señor, para que, Señor, redarguir nuestros corazones, mi Señor. Te pido que tú seas haciendo tu trabajo, Espíritu Santo, en cada vida y en cada corazón, Señor. Que no nos dejes en paz, mi Dios. Que cuando nos vayamos en nuestras camas, Señor, estemos pensando en tu palabra. Que deseemos como esos bebés recién nacidos, la leche no adulterada. Así nosotros deseemos tu palabra, mi Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, y aún si te hemos fallado, Señor, en tomar, Señor, a la ligera tu palabra, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, porque hemos sido negligentes, porque hemos pecado contra ti, Señor, y no hemos atesorado tu palabra como ese tesoro, Señor, que es. Como lo más preciado que tenemos, Señor, porque es tu voz misma, Señor, en esa palabra, en esa Biblia. Gracias, Señor. Gracias por hombres que dieron su vida para que nosotros la entendamos ahora está en español, Señor, y la podemos entender. Gracias. Ayúdanos a valorar tu palabra, Señor. Que tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor. Ayuda, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine a través de tu palabra para hacer lo que está en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Ayúdanos a todos a seguir, Señor, pareciéndonos más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.